Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más juntos, amados, una vez más estamos para aprender un poquito, meditar un poquito acerca de la palabra de Dios. El tema de este día es esenciales del crecimiento. Siempre con la dirección, siempre con el enfoque de visión espiritual 2020. Esa visión que tú y yo necesitamos para ver de cerca a Dios y lo que Dios está haciendo ya en días por venir, en tiempos por venir. Entonces, el tema esenciales del crecimiento es atesorar el hecho de conocer gente con la que te congregas. Estoy hablando acerca de la congregación. Es muy importante saber tu familia y todos los que no conocen a dónde vas, tienen que conocer cuáles son las causas, qué es lo que hacemos, para dónde vamos y por qué anhelas congregarte. ¿No es cierto? Entonces, atesoremos el hecho de conocer gente con la que te congregas, que vienen a ser familia definitivamente, hijos del mismo Padre, dice que somos hijos de Dios, y gozar juntos de un crecimiento y un desarrollo personal y colectivo, que ese es el anhelo de Dios. No, Dios no quiere que quedemos enanos. Dios quiere que crezcamos, que alcancemos una estatura. Entonces, el tema de este tema, el propósito de este tema es no permitir que los acontecimientos, es tan fácil dejarnos llevar por ellos, las situaciones que nos da la vida nos acaben, nos perturben, al punto de tomar decisiones que trasciendan de nosotros en nuestras familias y demás conocidos, pues porque realmente las decisiones que tú y yo tomamos tienen trascendencia en los que nos rodean. Y definitivamente enfocar nuestra mirada. Sí, necesitamos enfocar nuestra mirada. Y cuando hablo de esto, estoy hablando de enfocar nuestra mirada en Dios, en su palabra, sabiendo que nuestras victorias y éxitos los viviremos, oye esto, juntos en la lucha, juntos en la lucha, juntos en la lucha. Quiero llevarles a una porción de la Escritura muy hermosa, hermanos. Está en Génesis, en el capítulo 27, versículo 27 y 28, es la bendición que recibió Jacob, ¿verdad? Y dice la palabra, y Jacob se acercó y le besó, se refiere a Isaac, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y en el 28 dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Si nosotros hacemos analogía de esto, hermano, yo les digo una cosa. Esta es una porción de las bendiciones más hermosas de un padre hacia sus hijos. Isaac estaba viejo y estaba cerca de su muerte y llama a su hijo Esaú para bendecirlo. Esaú era su primogénito. Todos conocemos que Jacob lo suplantó en complicidad de su madre y se disfrazó de Esaú y recibió la bendición de su padre. Ahora, al bendecir Isaac a Jacob, le dio la bendición y manifestaba el deseo más grande hacia su hijo. Esta bendición es, yo creo, es el deseo que todo padre de familia tiene hacia sus hijos. Es el anhelo porque los hijos alcancen un crecimiento y desarrollo. Que los hijos sean bendecidos y que sean bendición para los que les rodean. Y esta bendición, para mí, y de aquí viene mi tema, son los esenciales del crecimiento.
Y hagamos, como digo hace unos momentos, una analogía de la bendición a nuestro proceso de crecimiento y desarrollo cristiano. En primer lugar, Isaac desea que su hijo tenga el reflejo de Dios. Ponle queso a esto. Dice, mi hijo es o huele como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¡Wow! Esta es una metáfora muy importante, porque ellos están viviendo en esa tierra y los olores aromáticos de los campos y los prados generalmente o frecuentemente debería decir yo, dan una fuerte fragancia a la persona y a la ropa. No sé si te ha pasado que cuando vas a un bosque y después de estar en un día caminando, cazando, jugando, lo que sea, tu ropa, tus vestidos y tú hueles, tienes una fragancia del bosque donde has estado. ¿Y qué es esto? Cuando el Isaac le dice a Jacob, el olor del campo que Jehová ha bendecido, está diciendo que Dios te dé, se manifieste en todo lugar y puedas tú manifestar el olor de su conocimiento. Hermanos amados, si algo deseo yo es que mis hijos, mis nietos, tengan precisamente eso. Y que sean tan llenos de Dios y que vayan por todos los lugares manifestando el olor del conocimiento de Dios. Entonces, por aquí empieza. Y en segundo lugar, Isaac desea que su hijo, que Dios influya totalmente en la vida de su hijo. Y le dice, asimismo con otra metáfora, Dios te dé el rocío del cielo. Ese rocío no es otra cosa que el auspicio de Dios, la influencia del reino de Dios en la vida de su hijo. Así como las plantas crecen con la influencia de Dios y la noche viene y está bien fría, pero al amanecer el rocío baña las plantas y ese rocío no es otra cosa que la influencia de Dios para que las plantas vivan. Y cuando Isaac le dice a Jacob que Dios te dé el rocío del cielo, está diciendo que la influencia de Dios sea en tu vida. Y eso es lo que tú y yo deseamos de nuestros hijos. Que el auspicio de Dios, que la influencia del reino, que la influencia de Jesucristo esté sobre la vida de nuestros hijos. Por eso es que estos son esenciales del crecimiento, digo yo, ¿verdad? En tercer lugar, pide que Dios le prospere en todos los aspectos. Porque le dice a Isaac a Jacob, y Dios te dé las grosuras de la tierra. Las grosuras de la tierra, es decir, la parte de la producción, la eficacia, resultados, frutos, es decir, ese es el anhelo de Isaac a Jacob y es el anhelo de todos nosotros como padres, que nuestros hijos prosperen, sean eficaces, que den frutos, que produzcan, que sean gente que produce, gente de resultados, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Por eso digo yo que esta es una de las bendiciones más grandes de los padres a los hijos. En cuarto lugar, que Dios le provea de todo lo necesario. Ahí le dice Isaac a Jacob, y que Dios te dé abundancia de trigo. ¿De qué está hablando? De provisión. Y de hecho la palabra de Dios dice que los justos no tendremos falta de ningún bien. Y eso es, esa es mi oración, que Dios les dé provisión. Provisión espiritual, provisión material, provisión económica, así como pido para la iglesia también, que son mis hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, ese es el deseo grande. Y en quinto lugar, que siempre viva la bendición del reino. Y le dice, y que te dé abundancia de mosto, le dice Isaac a Jacob. ¿Qué es esto? Está hablando del carácter, que le dé un carácter. ¿De cuál carácter? La justicia, la paz y el gozo continuos. Que no sea solamente conocimiento teórico, sino que sea su carácter. Un hombre pacífico,
Un hombre sí puede ser perseguido, pero un hombre pacífico que vive la justicia de Dios y con gozo continuo en el Espíritu Santo. Hermanos amados, en nuestra vida de crecimiento y desarrollo cristiano, tenemos 5 esenciales que no son negociables tampoco. Y esto es bien importante entenderlo. Y yo quiero hablar rápidamente de esto. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Y cuáles son los esenciales? En primer lugar, compromiso. Es decir, un caminar perseverante por convicción. Por convicción, es decir, por conocimiento de la verdad, porque vives la verdad, porque aceptas la verdad. Es decir, manifestar en todo momento y lugar el olor del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla de esta, en 1 Tesalonicenses 2, dice, el versículo 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué significa esto? Compromiso, un caminar perseverante por convicción, manifestar, enseñar en todo momento y lugar el olor del conocimiento. En segundo lugar, otro esencial es la intimidad, es decir, comunión y comunicación permanente con Dios. ¿Para qué? Para ser llenos de todo el conocimiento de Dios, en toda sabiduría, en todo conocimiento y en toda inteligencia espiritual. Necesitamos intimidad, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso dice la palabra de Dios en Corintios. ¿Verdad? Quería intimidad. El apóstol Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, habla de su relación con ellos. Y en 1 de Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es decir, tienen por haber tenido intimidad. La intimidad es básica del desarrollo, esencial en el desarrollo. En tercer lugar, transformación. Es decir, una conciencia legítima del nuevo nacimiento. También hemos hablado, nosotros hemos oído de que somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, ¿verdad? Y el Señor dice, si nosotros vivimos con gloria el pecado, es decir, el pecado nos llenó. Es decir, por eso dice en 2 Corintios 3:10, porque aún en lo que fue glorioso, es decir, el pecado, no es glorioso en este aspecto, o sea, grande, en comparación con la gloria más inminente, que es decir, la salvación. Es decir, lo que nosotros anhelábamos y vivíamos el pecado como diciendo que es lo más grande que hacemos, mucho más grande es la salvación, la reconciliación con Dios y la transformación que Él hace en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice, pero si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, hermanos. Es decir, siempre hablando de la eternidad, siempre hablando de lo que significa la transformación en nosotros. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Cuántas veces te ves en un espejo al día? ¿Cuántas veces? En algunos se miran una sola vez en el día. Y yo creo que hace falta mirarse un par de veces más. Pero hay otros que se miran a cada rato. Ahora, cuanta sea la necesidad de verte, será la necesidad de acercarte a un espejo. Y el apóstol Pablo usa precisamente esta metáfora para decir que nosotros tenemos que mirar a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que es eso? Es la palabra de Dios. Y por la palabra de Dios somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, Dios nos bendice. La transformación de vida es un esencial de crecimiento.
Estoy hablando del compromiso. Estoy hablando de la intimidad. Estoy hablando de una transformación porque no podemos ser iguales. En cuarto lugar, paternidad. Esto es importantísimo. Es decir, tú y yo tenemos que llegar a tener un entendimiento acerca de lo que significa ser hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que tener precisamente ese sentido de paternidad con Dios. Es decir, Dios es nuestro Padre. Tenemos los genes de Dios. Entonces tú y yo tenemos que manifestar la naturaleza de Dios como hijos de Él. Enfatizo, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el versículo 1. Y el 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oh, hermanos, tú y yo tenemos que entender esto. Y fíjense que cuando ya hablamos de la relación dentro de la congregación, igual tenemos que tener ese sentido. Este es un esencial de crecimiento cuando tú y yo vemos a nuestros líderes, vemos a nuestro pastor y cuál es la relación que tenemos. Si yo oigo a mi pastor hablar, estaría oyendo lo que Pablo les dijo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 10 y 11. Vosotros sois testigos, les dice a ellos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esas son mis palabras, eso pudiera repetirlo hoy. Porque eso es lo que hago, ese es mi trabajo. Y eso es lo que debe entender el cristiano, el hijo de Dios, el creyente, el que es parte de una congregación. Y por último, ¿cuál es el quinto esencial de crecimiento? Estoy hablando del reino y de la ciudadanía. Es decir, esto significa absoluta decisión de vivir la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos, hablaba precisamente de esto. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tú y yo hemos sido trasladados. El apóstol Pablo lo dice en Colosenses 1:13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya no somos terrenos, somos ciudadanos del reino. Efesios 2:19, así que ya no soy extranjeros ni advenedicios, refiriéndose al reino de Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Importantísimo versículo. Marcos capítulo 1, versículo 15. El Señor Jesús hablando dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se acercó. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 12 les dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Eso dice el Señor. Esto no es negociable. En nuestra vida de crecimiento y desarrollo cristiano, tenemos estos 5 esenciales que no son negociables. Compromiso, intimidad con Dios, transformación por Dios, paternidad entre Dios nuestro Padre y nosotros como hijos. Y reino, ciudadanía. Somos ciudadanos del reino
Y por eso hacemos conciencia de estas 5 cosas. Y yo les digo, vamos a crecer. Y vamos a crecer como congregación. Y vamos a ser una iglesia influyente, mi querido hermano. Por eso, mi amado, atesoremos el hecho de conocer gente con la que te congregas, con la que nos congregamos, que vienen a ser familia nuestra, hijos del mismo Padre. Tenemos que gozarnos juntos, buscar ese crecimiento y desarrollo personal y colectivo, que es el anhelo de Dios. No debemos permitir bajo ningún concepto que los acontecimientos, que las situaciones que nos da la vida nos acaben, nos perturben, al punto que podamos tomar decisiones que trascienden de nosotros y que trascienden en nuestras familias y demás conocidos. Tomamos decisiones a veces muy locas, hermanos. Entonces, enfoquemos nuestra mirada. Enfoquemos nuestra mirada. Agudicemos nuestra mirada en Dios, en su palabra, sabiendo que nuestras victorias y éxitos los vivimos juntos en la lucha, viviendo los esenciales del crecimiento, mis amados hermanos. Y cuando tú vivimos esos esenciales del crecimiento, alcanzamos esa visión espiritual 2020. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias en este día. Gracias por este mensaje y gracias, mi Dios, porque nos das oportunidad de reflexionar en tu palabra y de aprender. Sí, hay cosas que a veces se pasan por alto en nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por tanta omisión en nuestra vida. Oído, leído y muchas veces aprendido, pero una gran mayoría de veces omitido en nuestra vida. Me refiero a la palabra, a tus mandamientos. Me refiero a la gran comisión, que es la gran obligación de predicar el evangelio, a ser discípulos. Padre, perdónanos, ayúdanos, bendícenos, sí. Nos acercamos confiadamente. Tú quieres que crezcamos, Padre. Amén. Amén. Queremos crecer. Creemos, Señor, siendo tus hijos, vivir las bendiciones del reino. A ti te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor y que no nos haces faltar ningún bien. Siempre estás atento y respondes nuestro clamor por salud, por sanidad, por provisión, por trabajo, por fortaleza, por energía. Siempre estás atento a nuestros pedidos. Ahora nosotros queremos estar atentos a tus anhelos. Aquí estamos, Señor, bendícenos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, esenciales de crecimiento, agudeza de nuestra mirada. Eso es muy importante en nuestra vida, hermanos. Vamos a lograr mucho con esto, porque mientras más crecemos, más probabilidades tenemos de vivir a la altura de Dios y que Dios nos levante a sus alturas también. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los esperamos siempre, ¿verdad? El domingo estaremos nuevamente ya con las puertas abiertas, ¿verdad? Espero que no haya ningún problema. Espero que todo haya ido bien y que no hayan más contagios, ¿verdad? Un abrazo a la distancia y recuerda, la iglesia somos tú y yo. No dejes de ser leal. No dejes de ofrendar, de diezmar. No dejes de promover el crecimiento y desarrollo de tu congregación. Bendiciones, amados.